¿Qué tal, mi gente? Espero que estén súper bien. Gracias por darle clic una vez más a un video de Juan Bettencourt. El otro día me preguntaba alguien en una sesión de coaching, me preguntaba que cómo se sabe si uno está madurando. Y de verdad, vamos avanzando en la vida en un proceso de madurez. Y me pareció súper interesante la pregunta y dije, voy a hacer un video para contestar esa pregunta. Así que eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo sabemos si estamos madurando? Pero antes, si no te has suscrito al canal, aprovecha y dale ahora al botón de subscribe para que no te pierdas de todo el contenido que vamos haciendo aquí. Y de darle like al video si te gusta y compartirlo con gente que le puede ayudar. Vamos a empezar a hablar del tema de la madurez de la mano de Andrés Parra, el que hizo de Pablo Escobar en la serie de Pablo Escobar. Vamos a ver, vamos a escucharlo. No tiene nada de malo que usted sea usted. No pasa nada. Si a usted no le gusta salir, no salga. Exacto. Usted no vino aquí a darle gusto a nadie. Ay, no es que tengo que ir No. porque me toca. No toca. Hay una frase hermosa de esas vainas que yo me leí que decía: Dios le dio a usted un solo ser humano a cargo. Usted. Pensar en Hágase primero. cargo, amigo. Póngase por delante. Usted va a seguir sacrificando su felicidad Total, por el para otro. tener la aprobación, De para que total. este no se moleste, para que este no me deje de llamar. ¿Cuántos años van a seguir pasando usted viviendo una vida prestada, donde usted sabe que no le gusta hacer lo que está haciendo? Porque no es más le voy a decir, el cuerpo es una máquina perfecta. Siempre que usted entra en falsedad, siente el tirón. ¿Quieres ir a mi Tanta cumpleaños? Sí, y el tirón, porque no quiero ir. Pero ¿qué tal yo decirle a usted que no voy a su Sí. cumpleaños? No tiene nada de malo ser usted, amigo. Bastante. El video está súper bueno, pero cuenta la mitad de la historia. Porque peca, el video tiene el error de irse a uno de los extremos que causa que mucha gente hoy no pueda madurar. Porque es verdad que no tiene nada de malo que usted sea usted. Pero usted vive en un mundo donde no está solo usted. Y el diálogo tuyo con el resto del mundo es lo que a veces que se nos olvida. Mira, el otro día me decían en una sesión, me contaban de un colega que en una sesión de coaching había oído a una persona hablar con él porque llevaba mucho tiempo sin conseguir trabajo. Entonces este era un joven de 25 años que llevaba mucho tiempo sin buscar trabajo. Y la condición y el problema aparte lo tenía porque él tenía como condición que él no quería un trabajo que empezara temprano por la mañana porque él no es un morning person, porque a él le gusta dormir hasta tarde y como él tenía que ser él, pues a él no lo podían obligar a levantarse temprano. Y por eso él no estaba dispuesto a conseguir un trabajo que empezara temprano a trabajar. Pero interesantemente una terapista le había dicho que no hay ningún problema, que en verdad pues el problema con él y su frustración era que estaba tratando de buscar o sea, que no estaba como poniendo sus límites y aceptando que él tenía que buscar un empleo que empezara a la hora que él le pareciera conveniente. Pero también pasa con padres que tienen hijos muy jóvenes, de 11, 12 años, que por un respeto de la libertad y porque los hijos tienen que ser ellos, porque cada hijo tiene que ser genuino, los hijos son los que ponen las reglas en la casa y estudian si quieren o ven el tipo de contenido en el mundo digital que quieran. Y luego nos conseguimos todo el tiempo gente frustrada, ¿verdad? Porque el mundo no lo valora, porque la gente no lo entiende. O sea, es verdad que tienes que ser usted. Pero tú vives en un mundo donde no eres solo, donde no estás tú solo. Y a veces, como dice Andrés Parra, dice, el cuerpo se tensa cuando no te estás cuidando. Pues el cuerpo también se tensa cuando solo estás pensando en ti, porque tú vives en un mundo real. De hecho, el otro día me estaba leyendo un libro sobre dependencia emocional para ayudar a una persona que estoy ayudando, de Walter Rizzo. Un libro, la verdad, es bastante potente, me pareció. Se llama Para vencer la dependencia emocional. Y me conseguí con esta frase que vamos a poner en pantalla. Dice, madurar implica ser capaz de ver lo que es de manera realista y quitarse el velo del autoengaño sin anestesia. Es decir, es verdad que usted tiene que ser usted mismo, como dice Andrés Parra, pero también es verdad que quizá a ese cumpleaños del amigo suyo al que usted no quiere ir, quizá para su amigo es muy importante que usted esté por muchas razones y quizás sí es bueno que vaya. Y ser usted también significa hacer ese sacrificio para ir a casa del amigo porque el amigo también espera eso de su amistad.
ser usted también significa que ese estudiante, o ese profesional, ese joven que no se quiere levantar temprano, pues quizá tiene que ajustarse al mundo laboral, que a las 8 de la mañana es el patrón de empezar, o es que él piensa que el mundo laboral debería cambiar para ajustarse a su estándar. No, quizás se tiene que plantear que parte de ser él es cambiar unos hábitos para ajustarse al mundo en el que vive. O quizá ese papá que dejaba al hijo hacer lo que le da la gana tiene que darse cuenta que precisamente porque él es papá, porque tiene más experiencia, porque sé las consecuencias, porque sabe las consecuencias que tienen las cosas, tiene que darle más instrucciones a su hijo sobre por dónde ir o por no ir. Eso es lo que implica ver la realidad, como dice Walter Rizzo, ver lo que es. No es solamente lo que yo quiero, no es solamente lo que yo percibo de la realidad, no es solamente lo que a mí me gustaría que fuera. El diálogo de ser yo mismo tiene que complementarse con un diálogo de qué me pide la realidad, las cosas que están fuera de mí, qué me están diciendo. Hay una historia muy interesante sobre Buda, porque no sé si la conocen, el gran líder espiritual de la India. Bueno, creo que no tengo que explicar quién es Buda. Que sabe que su familia lo había intentado proteger de todo lo negativo del mundo. Y vivía en un palacio totalmente aislado del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, de la muerte. Y un día él se escapó y descubrió que en el mundo había enfermedad, muerte, dolor, pobreza. Y eso fue lo que le llevó a un proceso de reflexión y lo que le llevó a convertirse en el líder espiritual histórico que tenemos. Es el encuentro con la realidad. Él no era él mientras estuviera protegido de todo lo que la realidad le podía afectar. Pero, ¿qué nos pasa a veces? ¿Qué nos pasa a veces? Que el encuentro con la realidad nos pone límites. Cuando vemos lo que es, a veces no nos gusta. Cuando vemos las cosas como son, a veces nos incomodan. Porque nos pone límites a lo que quizá nosotros quisiéramos que fuera. Porque quizá esa persona que está buscando trabajo y que quiere empezar a trabajar más tarde, pues no encuentra un sitio. Y se da cuenta que quizás la realidad le pone el límite a que se tiene que levantar más temprano. Entonces, tenemos la tentación, tenemos la inquietud, y es una tentación en la que nos hemos ido muchísimo en el posmodernismo, de decir, bueno, como la realidad no me gusta, lo que vamos a empezar a decir es que la realidad es la que yo pienso que es. Y absolutizamos la percepción, absolutizamos la subjetividad, absolutizamos la experiencia individual. Entonces ya no existe la realidad, sino que la realidad es la que yo quiero que sea. Y nos desligamos. Es un poco llevado al sentido radical lo que dice Andrés Parra en el video. Lo único importante es que usted sea usted. Él dice, Dios solo le puso a cargo a una persona, que es usted mismo. Eso no es verdad. Tú tienes a cargo un montón de gente a tu alrededor, te guste o no. Para empezar, cada vez que te montas en el carro y sales a la calle, tú eres responsable de todas las otras personas que están guiando. Por eso te tienes que parar en la luz roja. Por eso tienes que respetar las señales de tránsito. Cada vez que tú entras en un centro comercial, tienes que hacer la fila. Tú eres responsable de respetar el orden que está puesto en un centro comercial para que las cosas funcionen. Tienes que pagar lo que cuestan las cosas. Porque si yo también me gustaría que las cosas fueran gratis. Pero nosotros vivimos en una estructura que yo no pongo todas las normas. Pero absolutizamos lo subjetivo. De repente lo único importante es lo que yo pienso y la realidad es como yo la veo. Es la verdad bien práctico. La verdad es bien tentador eso, porque niegas la realidad y pareciera, la niegas, o más bien dices que la realidad es solamente tu experiencia o tu manera de ver las cosas, y de esa manera pues todo parece súper cool porque todo se ajusta a tus deseos. Pero tarde o temprano la realidad se impone. No te puedes escapar de la realidad. Esto es interesante porque en las leyes de la física nadie lo duda. Nadie pretende decir, bueno, como yo percibo que no hay ley subjetiva, que no hay ley de la gravedad, pues yo me puedo tirar de un quinto piso y no me voy a caer. Nadie hace ese claim. Sin embargo, en el campo del desarrollo personal, del crecimiento personal y el desarrollo psicosocial de las personas, a veces sí lo hacemos. Nadie me puede decir que en la adolescencia yo tengo que ser de una forma. Bueno, muchos psicólogos han estudiado que en la adolescencia hay un proceso de individuación. Y si tú no decides ser de alguna forma, no es que te tengan que imponer una, pero tienes que escoger una. Porque si no, cuando llegas a la edad adulta, tienes una crisis. No es que nadie te lo imponga, o sí, te lo impone la realidad del desarrollo psicológico de los seres humanos.
siempre chocamos con la realidad. La realidad tarde o temprano se impone. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que estaba poniendo, que es un caso real del muchacho que estaba buscando trabajo y que no se quería despertar temprano, obviamente no conseguía trabajo, la realidad se impone. Porque hay una cuestión bien sencilla. Tú no eres Dios. Por más que tú quieras negar la realidad, tú no eres el creador o tú no eres el que diseñó el mundo. Tú llegaste a un mundo que ya tenía sus reglas, algunas lógicas o no. Bueno, puedes tener tu opinión, la que sea. Es legítimo tener distintas opiniones sobre cómo funciona el mundo. Pero al final estás allí. Hay una realidad con la que tú tienes que convivir y tú tienes que ser tú y a la misma vez tienes que convivir con la realidad que está. Es interesante que hay una historia de los textos bíblicos que explica esto súper bien y que nos puede ayudar a entender lo que a veces parece una historia súper infantil, porque además es la típica que mucha gente conoce y que te cuentan muy rápido, que es la de Adán y Eva y la manzana. Parece una historia como que los tipos se portaron mal y por eso los castigaron. No, es muy interesante y tiene mucha profundidad eso y tiene total que ver con lo que estamos hablando. Lo que intenta transmitir ese texto bíblico, al menos desde un punto de vista psicológico, es que el hombre entra en un mundo que puede ser muy bueno porque se supone, según la Biblia, en ese jardín, el jardín del Edén era perfecto. Pero había una regla, es decir, el hombre desde el principio, el ser humano desde el comienzo, no es el dueño del juego, no es el que pone las reglas, sino que entra en un mundo que es casi perfecto, pero hay una regla que no pueden romper. Y fíjense que en la historia, en el cuento de la Biblia, la tentación o lo que le argumenta la serpiente en el cuento para que Eva coma la manzana es lo que Dios no quiere es que ustedes sean como dioses. Es decir, que la tentación es decirle, si tú rompes las reglas, si tú en vez de respetar la realidad, si en vez de respetar lo que hay, respetar las instrucciones que te dieron, las rompes, tú vas a ser Dios. Esa es la tentación que le pone el demonio, que es interesante. El demonio, que está simbolizado en la serpiente en la historia bíblica. Es bien interesante porque es lo que nos pasa a nosotros también. Cuando nos damos cuenta que la realidad nos pone unas condiciones que quizá no nos gustan demasiado, cuando nos obliga, quizá porque nos fuerza a ir por un camino, tenemos la tentación de decir, no, la niego, le doy una interpretación, digo que la realidad es mi interpretación y de esa manera yo soy Dios, porque yo soy el que pone las reglas. Pero sabemos que la lección que quiere sacar el texto bíblico, al margen de las consideraciones religiosas o teológicas que tú quieras sacar desde el punto de vista psicológico, la consideración que tiene esa historia es que cuando tú rompes las reglas que están previstas en la realidad, te va mal. Y entra todo un montón de desastres en el jardín del Edén, pierden la perfección, entra el dolor y el sufrimiento en el mundo, etcétera, 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 etcétera. Pero el punto no es comerse una manzana, el punto es no aceptar la realidad. No aceptar que tú no eres el que pones todas las reglas del juego. Y curiosamente, cuando te quieres hacer como Dios, cuando quieres poner tú las reglas del juego, cuando quieres vivir solo para ti, cuando quieres tú decir que todo lo que existe está según los estándares que tú pones, es cuando más hacemos el ridículo, porque es imposible. De hecho, en la psicología sabemos que hay una etapa de la vida, ¿verdad?, que se llama la etapa egocéntrica en el proceso de desarrollo de los niños. Que es precisamente eso. Cuando el niño, como es pequeño y no ha madurado, cree que todo gira alrededor de él. Es la etapa que va entre los 2 y los 3 años. Todo gira alrededor de él. Usando las palabras que decíamos antes del profesor Rizzo en el libro, son niños que se niegan a ver lo que es que en el mundo hay más gente, que hay más necesidades, que hay limitaciones. Son niños que se niegan a ver lo que es y se entretienen autoengañándose, viviendo fuera de la realidad y simplemente exigiendo que todo gire alrededor de ellos. Vamos a ver, muy sencillo, una lista de las características de quien vive en esta etapa egocéntrica. Por ejemplo, dice, lo vemos en la foto, creen ser el centro de atención. Tienen dificultades para comprender la perspectiva de los demás. Se enfocan en su propio interés. Pueden tener rabietas, enojarse con facilidad o tener conductas descontroladas. Pueden decir frases como es mío para indicar que todo a su alrededor les pertenece. ¿Les suenan actitudes como estas en el mundo de hoy? Pero es que si esta es la consecuencia lógica de tú creerte Dios, de tú creerte que la realidad tiene que ser como tú piensas que tiene que ser. Es la consecuencia lógica de pensar
que el estándar bajo el que tiene que funcionar el universo es el que a ti te conviene y el que a ti te gusta y el que te hace sentir bien. Pues si tú piensas eso, pues es obvio que todo sientes que te pertenece y que las cosas que no son tuyas deberían ser tuyas. Es obvio que te enfogones con el que piense que tú no eres el centro del universo. Y suena un poco fuerte, pero no es difícil encontrar estas actitudes. Tenemos un montón de adultos a veces en la cultura moderna que viven en la etapa egocéntrica. Incluso cada uno de nosotros que estamos escuchando tenemos etapas donde nos creemos eso. Porque nos rebelamos ante la realidad de nuestra vida, nos rebelamos ante las limitaciones que nos pone el mundo, nos rebelamos ante las exigencias que nos ponen los demás. Y entonces queremos hacer que el mundo gire alrededor de nosotros. Ojo, no estoy diciendo, y eso lo diré ahora, no estoy diciendo que no hayan exigencias sociales que son ilegítimas, que son absurdas, que uno no tiene que hacer. No estoy diciendo que uno no tenga que luchar por ser uno mismo y no vivir dependiendo de los demás. Lo que estoy diciendo es que no puedes pensar que esa es que tú eres el único que importa, que es lo que dice Parra en el video. Dice, Dios lo puso a cargo solo de usted mismo. No, señor, Dios lo puso a cargo de usted y del mundo y de la gente que tiene usted a su alrededor. Porque tiene que convivir con ellos. Por eso existe toda la causa ambientalista, porque es nuestra responsabilidad cuidar el planeta, si no, ¿quién la va a cuidar? Por eso existen todos los movimientos de activismo social. Porque somos nosotros los que tenemos que ayudar a cuidar a la pobreza y resolver la pobreza que existe. No somos encargados solo de nosotros mismos. Tienes que mirar la realidad y ver que hay unas cosas que también te condicionan. Cuando no queremos eso, cuando nos vamos en el viaje de pensar que todos somos mini dioses y cada quien tiene que definir el mundo solamente pensando en él, ¿qué sucede? Pues empiezan a surgir, por ejemplo, estilos de crianza súper permisivos, donde están estos padres que piensan o tienen esta mentalidad, mi hijo ya sabe lo que tiene que hacer, yo no le puedo poner ningún tipo de límite. Y entonces estamos educando mini dictadores. Personas que cuando crecen están acostumbradas a que ellas son el punto de referencia y ellas son las que marcan la pauta de todo lo que pasa. Personas abusadoras, personas narcisistas, personas que no entienden lo que es la empatía. Eso es lo que crea estilos de crianza permisivos, que llevan detrás el pensamiento de lo único que importa eres tú. La realidad, no, eso no existe. Las exigencias que te impone la realidad, no, eso no existe. Lo importante es que tú seas tú. Promueve también la justificación o incluso la promoción de algunos estilos de vida súper desadaptativos. Por ejemplo, una persona que con 25 años diga, no, yo no me quiero levantar temprano. Y el problema lo tiene el mundo, que no respeta a la gente que no se quiere levantar temprano. Yo quisiera saber si hay alguien en el mundo que le encanta levantarse en la madrugada. Bueno, debe haber, seguro hay, pero en general es algo que nos cuesta a muchísima gente, les cuesta a todos. Pero tienes que aprovechar el sol, tiene unas razones. Bueno, en Puerto Rico tenemos sol en todo momento, pero el mundo no gira a tu alrededor, la sociedad está montada sobre que empezamos a trabajar temprano. Y entonces tú puedes promover, o en este caso una terapista le recomendaba a este joven que su problema era buscar un trabajo que pudiera empezar a trabajar tarde. ¿Eso qué genera? Cuando tú tienes este drive de promover estilos de vida desadaptativos o estilos de vida que no encajan, simplemente porque la persona piensa que eso es lo que a él le conviene porque le gusta, pues obviamente genera personas ansiosas y depresivas que siempre se sienten víctimas de un mundo que no se ajusta a sus expectativas. Y la realidad siempre está en su contra. Y siempre hay una especie de ataque a estilos de vida que no se comprenden. Cuando en realidad quizá lo que hay que entender es que tú no comprendes cuál es la realidad de las cosas. No que la gente no te comprende a ti. También pasa muchísimo que cuando te crees que no hay una realidad que hay que mirar, respetar y entender, como dice Rizzo, cuando no tienes que hacer ese esfuerzo por ver lo que es, más allá de tu opinión personal de los problemas. Cuando no quieres hacer ese esfuerzo de ver lo que es, ¿qué suele pasar ante los problemas? Pues que todos pactamos porque nadie se atreve a decirle a otro, mira, yo pienso que estás equivocado. Y entonces profesionalmente se entra en unas dinámicas donde toda la resolución de desavenencias y puntos diversos en relación a un tema son o a base de fuerza o a base de conflicto. Porque si no queremos ver lo que las cosas son, si no queremos ver lo que es, pues al final lo que nos queda es pelear a ver quién tiene más fuerza. Ahora, cuando tratamos de ver lo que es, podemos tener un diálogo y una conversación
sobre qué es lo que nos pide la realidad y qué nos está diciendo la realidad de las cosas. Si no, queda imponer nuestra voluntad, porque lo que es no importa. Lo que importa es lo que yo pienso que es. Y si lo que el otro piensa que es, pues nada, vamos a entrarnos aquí a puño. ¿Les suena conocido esto? ¿Lo ven en la calle? La incapacidad de ponernos de acuerdo, la incapacidad de dialogar, porque no hay deseos de ver lo que es, sino hay deseos de discutir y imponer lo que yo creo que es. Es que no es difícil darnos cuenta que vivimos en una sociedad llena de adultos que se han quedado pegados en la etapa egocéntrica. Una etapa infantil que piensa que el mundo gira a su alrededor y que no acepta que el mundo tiene unas reglas de juego y que no acepta que en la sociedad hay unas reglas de juego y que no acepta que el desarrollo biopsicosocial de la persona tiene unas reglas de juego. Y acabamos viviendo en una sociedad infantilizada que se cree que está cambiando el mundo porque se engaña. Porque piensa que las cosas no son como son, sino como ellos creen que es, y entonces piensan que eso ya cambió la realidad. Tenemos que darle la vuelta a ese planteamiento, porque como hemos visto, negar la realidad y convencerte de que en verdad lo que existe es tu opinión sobre la realidad es engañarse, es lo que dice Rizzo. Es un autoengaño, porque la realidad sigue siendo la que es, aunque tú pienses que no, aunque a ti no te guste. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque nos incomoda y porque vemos en la realidad un límite. Pero en realidad lo que tenemos que ver es que la realidad... Y ahora me confundí porque usé la expresión. Lo que quiero decir es que la realidad, lo que el mundo nos dice, lo que el desarrollo, los patrones de desarrollo biopsicosocial, lo que las experiencias de crianza que ha demostrado la evidencia científica, lo que las circunstancias, la meteorología nos va diciendo, todo eso no es una cárcel, no nos encierra. La realidad no es una cárcel, sino es la materia prima con la que tú construyes la vida que quieres vivir. El adulto, como dice Rizzo, es el que sabe abrazar la realidad, ver lo que es y con eso llevar la vida que quiere vivir. No es el que niega la realidad, se impone su subjetividad y hace lo que le da la gana al margen de la realidad, porque eso nunca acaba bien. Pero vamos a ver en la realidad una materia prima, un potencial. Trata de entender las cosas que te pasan, el mundo que está a tu alrededor. Abrázalo, entiende, acéptalo. Y si piensas que tienes que cambiarlo, cámbialo. Porque es parte de ver la realidad, de que te des cuenta del mundo que está fuera de ti y aceptes las reglas del mundo que está fuera de ti, es que te cuestiones si esas reglas son las mejores. Y si te parece que no, lucha por cambiar las reglas, pero no las niegues. No intentes vivir vidas o construir familias o incluso gobernar países negando la realidad de las cosas, porque evidentemente no nos va a ayudar. Madurar de nuevo es tener esa capacidad de aceptar tu realidad y de hacer algo importante con esa realidad. Pero duele. A veces aceptar la realidad duele porque no nos gusta. Porque precisamente la realidad no está preguntándonos a nosotros qué es lo que más nos gusta para entonces ajustarse a nosotros, sino que la realidad es la que es, como dice Rizzo. Ver lo que es. Haz lo que la realidad... Empieza a dialogar con la realidad. Y empieza a sacarle lo mejor para que tú veas cómo vamos todos madurando y vamos transformando esa sociedad infantilizada en una sociedad madura, donde toda la subjetividad de cada persona se crece y se engrandece con lo que la realidad le aporta. Pero no sigamos viviendo en este mundo de mini Nerones, emperadores que se creen dueños del mundo y que creen que el mundo se tiene que ajustar a sus expectativas. Vamos a salir de una sociedad infantilizada, vamos a salir de ser adultos atrapados en la etapa egocéntrica y vamos a abrirnos a la realidad y a querer construir nuestra vida, no como dice Andrés Parra, que pensando solo en ti mismo, pensando que tú pones las reglas del juego, sino dándote cuenta que has llegado a un juego que ya existía. Entiende las reglas. Si no te gusta, lucha por cambiarlas. Pero no te escondas. Afróntalo. Verás que vamos construyendo un mundo mejor. Amigos, gracias por darle clic al video, como les dije al principio. Denle subscribe al canal. Vamos poco a poco. Estos contenidos cuesta subirlos. Estamos hablando de temas que no son siempre puro entretenimiento y por eso el canal va subiendo poco a poco. Cuento contigo para que lo compartas, para que le des subscribe, para que más gente se entere. Porque como hemos dicho antes, la transformación cultural hacia un mundo mejor la hacemos entre todos. Así que dale like y nos vemos en el próximo video.